La aparición del miedo como ansiedad hace decenas de millones de años inició una nueva era en la historia de todo el cosmos, la era de un ser existente en la dimensión simbólica. En tal dimensión, exactamente en esta dimensión, es decir, en la dimensión de la realidad simbólica, ningún ser humano puede existir en ningún otro lugar del cosmos. Es poco probable que la historia de la vida en otras partes del espacio cósmico y esta vida exista ahí con seguridad, que esta historia suceda ahí de la misma manera que aquí en la Tierra. Es una historia muy larga y cada etapa de esta historia es una condición para que ocurra la siguiente. Es una historia de casi 4 millones de años de desarrollo de la vida. Pasaron tanto tiempo hasta que se dieron las condiciones para que ocurriera la mutación de la ansiedad. La evolución de los organismos desde las células unicelulares hasta los primates tardó tanto en tener un sistema nervioso central maravillosamente desarrollado, especialmente el cerebro. Un cerebro como un todo indivisible podría convertirse en un instrumento que emite ondas electromagnéticas espontáneas y luego, como resultado de la mutación de la ansiedad, en un instrumento que emite ondas electromagnéticas no espontáneas y deliberadas. El miedo como ansiedad es el resultado de la primera actividad formadora de ondas espontánea y continua del cerebro. Aquí es donde radica su inestimable valor en la perspectiva de la aparición de la realidad simbólica. El cerebro en sí no es el pináculo de la evolución de los organismos. Los animales en niveles mucho más bajos de desarrollo evolutivo ya lo tienen. Los peces, los anfibios y los reptiles lo tienen. Y por supuesto los cerebros de estos animales también emiten ondas electromagnéticas espontáneas. No tiene nada de lujos. Donde quiera que fluya una corriente eléctrica, se genera una onda electromagnética. Y cada célula, especialmente una célula nerviosa, es una especie de conductor eléctrico. La excitación nerviosa se realiza por el flujo de las cargas eléctricas y por lo tanto es idéntica al cable que conduce la electricidad a la bombilla. Y alrededor de este cable aparece un campo electromagnético. Mientras tanto, organismos muy primitivos ya tienen decenas de miles de neuronas. La medusa de agua tiene 20.000 de ellas. El hombre tiene cientos de miles de millones. Entonces, el flujo de cargas en esta gigantesca red eléctrica crea un campo electromagnético que se registra como ondas cerebrales. Pero en todos los animales, excepto en los humanos, es solo un campo electromagnético espontáneo, el resultado del flujo de los estímulos eléctricos en miles, millones y miles de millones de células nerviosas. Los cerebros de todos estos animales son solo un cable más o menos grueso alrededor del cual surge un campo electromagnético como resultado de los flujos eléctricos. En los humanos, el cerebro, además de la función de un cable grueso, gracias a la mutación de la ansiedad y su posterior adaptación, juega también el papel de la televisión o la radio. Para que esto sea posible, este cerebro ha tenido que desarrollarse durante los últimos 20 millones de años aproximadamente a partir de un cable pasivo que envuelve miles de millones de células que conducen la excitación eléctrica a un dispositivo que exhibe su propia actividad en forma de emisión de ondas electromagnéticas intencionales. Estos se desarrollaron durante los últimos 20 millones de años ondas electromagnéticas deliberadas generadas con una precisión increíble, comparable a la precisión con la que un músico genera sonidos y música en su instrumento. Estas ondas son pensamientos. Estas ondas son la realidad simbólica. Es una nueva dimensión de la existencia.
Esta dimensión no existe en ningún otro lugar del cosmos porque es una dimensión que está indisolublemente ligada solo con el hombre aquí en la Tierra. Por lo tanto, también es infinitamente menos posible, solo por decir imposible, fuera de la Tierra. Por lo tanto, cuando buscamos una inteligencia extraterrestre, mediante la cual la mayoría de nosotros entendemos la inteligencia de una especie de inteligencia simbólica humana, estamos condenados al fracaso y tal investigación debería abandonarse. Por supuesto, se puede suponer hipotéticamente por los propósitos de la discusión académica que en la infinidad de galaxias cósmicas podría haber ocurrido una historia similar de evolución y como resultado, al igual que en la Tierra, los animales aparecerían equipados con un sistema nervioso central tan avanzado como en los humanos y que los cerebros de estas criaturas extraterrestres también experimentarían este extraordinario despertar gracias al cual aprenderían a producir expresiones simbólicas, es decir, simplemente aprenderían a pensar. Por supuesto, todo es posible en el espacio cósmico, ya que es infinito. Incluso aquí en la Tierra todo es posible desde un punto de vista probabilístico. Sin embargo, la experiencia muestra que si algo es posible con una probabilidad baja y especialmente muy baja, entonces es prácticamente imposible. Tanto más pequeña es la probabilidad de que en algún lugar del espacio cósmico haya planetas con condiciones idénticas a las de la Tierra durante cientos de millones de años y en consecuencia la misma vida que en la Tierra también podría aparecer ahí, una vida que sobre durante 4 miliardos de años pasó el mismo camino desde las estructuras precelulares, espontáneas, primarias, hasta los organismos con un órgano tan sofisticado como el cerebro humano, capaz de emitir ondas electromagnéticas intencionadas con la frecuencia y longitud ajustadas con precisión, las ondas que llevan la expresión de objetos simbólicos. Otra cosa es que la naturaleza no conoce fenómenos puntuales. Sin embargo, esto argumentaría que todavía puede haber objetos similares al cerebro que, como el cerebro humano, pueden emitir ondas electromagnéticas deliberadas que transportan información. Además, la probabilidad de que existan es mayor no en el espacio, sino en la Tierra. Dado que afirmo que no es solo mi juicio personal, sino un fenómeno conocido por todos los investigadores y observadores de la naturaleza, que todos los eventos naturales nunca son únicos, pero les gusta repetirse con una frecuencia mayor o menor, entonces es imposible para que la mutación de la ansiedad ocurra solo una vez, hace más de 20 millones de años. Creo que sucede mucho más a menudo de lo que podríamos esperar. ¿Por qué? Las mutaciones genéticas están inscritas en la esencia misma del mecanismo de funcionamiento del material genético en forma de ADN. Este mecanismo está casi hecho para mutar.